Una mujer marcada por la pérdida encuentra refugio en el silencio rígido de una mansión imponente. Allí, un niño callado y herido por el luto despierta lentamente a la vida, guiado por pequeños gestos de afecto, pero la conexión que nace entre ellos amenaza el control de quienes prefieren la apariencia a la verdad. Cuando la máscara de la mentira cae ante las cámaras, el coraje transforma el destino en pertenencia. El sol aún no había despuntado en el horizonte cuando Luciana Herrera bajó del autobús en la entrada de la hacienda Bella Vista, una de las mayores productoras de café de la región de Antioquia, Colombia. Cargaba solo una maleta raída y el peso de recuerdos que prefería no revivir. La propiedad, que antes había sido exclusivamente agrícola, ahora albergaba la suntuosa residencia de la familia Mendoza, construida en estilo colonial y recientemente reformada con todo el lujo que el dinero podía comprar. Luciana se acomodó el cabello rizado y caminó por el camino de tierra que llevaba a la casa principal. Su corazón latía acelerado con la perspectiva del nuevo empleo. Después de años trabajando en diferentes casas en la capital colombiana, muchas veces sin contrato fijo, la oportunidad de un trabajo estable en una residencia de alto nivel parecía un nuevo comienzo necesario, especialmente después de lo que le había pasado a Gabriel, su hijo. «No pienses en eso ahora», murmuró para sí misma mientras contemplaba el amanecer que comenzaba a colorear los extensos cafetales. La belleza del lugar contrastaba con el nudo en su garganta. En la portería, un joven guardia de seguridad, de no más de 25 años, la recibió con una sonrisa discreta. «Buenos días, usted debe ser la nueva empleada». «Me llamo Mateo». «Así es, soy Luciana. Vengo a trabajar en la casa principal. La llevaré hasta allí. Doña Berenice ya la está esperando». Mateo la condujo en un carrito eléctrico a través de jardines impecablemente cuidados. A medida que se acercaban, Luciana admiraba la imponente construcción. Una mansión de 2 pisos con amplias terrazas, columnas blancas y ventanas altas. Parecía sacada de una película de época, pero con toques modernos que revelaban la reciente renovación. Doña Berenice esperaba en la entrada de servicio, una mujer de unos 60 años, de postura rígida y mirada analítica. Sus cabellos grises estaban recogidos en un moño perfecto, sin un cabello fuera de lugar. «La puntualidad es fundamental en esta casa», fue su primera frase después de revisar su reloj de pulsera. «Venga, le mostraré sus habitaciones y le explicaré sus funciones». La habitación asignada a Luciana estaba en el área de servicio, pero era sorprendentemente cómoda. Una cama individual con colchón nuevo, un pequeño armario, una cómoda y un baño privado. Era más de lo que había tenido en los últimos años. «Dúchese, póngase el uniforme y encuéntreme en la cocina en 30 minutos. El desayuno de los empleados se sirve a las 6. A las 6:30 comenzamos el servicio». Siguiendo las instrucciones, Luciana pronto estuvo en la cocina, donde conoció a Josefa, la cocinera, una señora andaluza de sonrisa fácil y manos hábiles, que le ofreció un café sustancioso. «Coma bien, muchacha. Aquí el trabajo no es fácil, pero la comida es buena. Gracias a Dios». Durante el café, doña Berenice explicó las reglas de la casa con precisión militar. «En la hacienda Bella Vista seguimos un protocolo riguroso. La familia valora la discreción. Usted debe limpiar, organizar y ser lo más invisible posible. El señor Ricardo Mendoza es un empresario ocupado que divide su tiempo entre Bogotá y la hacienda. Su prometida, la doctora Camila Vázquez, es una abogada renombrada y exige perfeccionismo». Doña Berenice hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las próximas palabras. «Y está el niño, Guillermo. Tiene 10 años y, bueno, pasó por un momento difícil. Hace 6 meses, sufrió un accidente en la cascada de la propiedad junto con su madre, doña Elena. Ella no sobrevivió. Desde entonces usa muletas, apenas habla y rara vez sale de su habitación. El señor Ricardo contrató a los mejores especialistas, pero el progreso es lento». La ama de llaves bajó el tono de voz. «Usted no debe interactuar directamente con él, a menos que se le solicite. Su trabajo es mantener la habitación y los juguetes organizados, cambiar la ropa de cama y dejar las comidas en la mesa auxiliar. Nada más allá de eso». Después del café,
Doña Berenice condujo a Luciana por un recorrido por la mansión. Pasillos de piso de mármol, candelabros de cristal, muebles antiguos restaurados y obras de arte componían el ambiente sofisticado. Retratos de la familia Mendoza adornaban las paredes, y Luciana no pudo evitar notar la belleza serena de la fallecida Elena en una foto grande en la sala principal, junto a Ricardo y el pequeño Guillermo, todos sonriendo frente a la cascada. Esta ala está reservada para el señor Ricardo. La oficina es privada, usted solo limpia cuando él no esté. Esta otra es de la doctora Camila, cuando ella está en la hacienda. Y aquí, al final del pasillo, está la habitación de Guillermo. Doña Berenice golpeó suavemente la puerta antes de entrar. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas semiabiertas. Era espaciosa y decorada con temas infantiles de aventura y espacio, pero tenía un aire melancólico, como si la alegría hubiera sido suspendida en el tiempo. En la cama, Luciana vio solo un bulto bajo las sábanas. «Buenos días, Guillermo. Esta es Luciana, la nueva empleada. Ella se encargará de la organización de su habitación». No hubo respuesta. La ama de llaves susurró: «Él rara vez responde. Deje el desayuno en la mesa y salga. Si necesita hacer una limpieza más profunda, espere a que esté en fisioterapia, los martes y jueves». Al salir de la habitación, continuaron la visita. Luciana recibió una lista de tareas diarias y semanales, horarios específicos para cada habitación e instrucciones detalladas sobre productos de limpieza. La doctora Camila llega hoy por la tarde de Bogotá. El señor Ricardo está en un viaje de negocios y regresa la próxima semana. Usted debe ser invisible, pero dejar todo impecable. A lo largo del día, Luciana cumplió sus tareas con precisión y discreción. Mientras arreglaba uno de los pasillos, escuchó un ruido proveniente de la habitación de Guillermo. Se acercó y, después de dudar un momento, golpeó suavemente. «¿Guillermo?» «¿Está todo bien ahí?» Silencio. Ella entreabrió la puerta y vio al niño sentado en el suelo, intentando alcanzar un carrito de metal que había rodado debajo de la cama. Las muletas estaban caídas a su lado. Sus ojos, cuando se alzaron para encontrar los de ella, estaban llenos de frustración y orgullo herido. Luciana podría simplemente llamar a doña Berenice, pero algo en la mirada del chico la hizo entrar en la habitación. Sin decir nada, tomó el carrito rojo. Lo puso en la mano del niño y reposicionó las muletas a su alcance. No le ofreció ayuda para levantarse, dándose cuenta de que eso podría humillarlo aún más. «A mí también me encantaban los carritos cuando era pequeña. Mi padre decía que no era un juguete de niña, pero no me importaba». Guillermo no respondió, pero sus ojos siguieron a Luciana cuando ella se dirigió a la puerta. «Si necesitas algo, solo tienes que llamarme. Mi nombre es Luciana». Ella salió cerrando la puerta suavemente detrás de sí. En el pasillo, encontró a doña Berenice con una expresión severa. «Le dije que no debe interactuar con el niño». «Disculpe, escuché un ruido y pensé que podría haber pasado algo. La próxima vez llámeme. Cada uno debe saber su lugar en esta casa. Y ahora apúrese con la limpieza del comedor. La doctora Camila llegará en 2 horas». Luciana asintió y se dirigió al comedor, pero no podía quitarse de la mente la imagen del niño solitario. Reconocía en él un dolor que conocía demasiado bien. La pérdida, el vacío, la sensación de que el mundo seguía girando incluso cuando el suyo se había detenido. Mientras lustraba la platería, se prometió a sí misma que, aun cumpliendo las reglas de la casa, encontraría una manera de traer un poco de luz a los ojos de aquel chico. Después de todo, ella sabía lo que era necesitar a alguien que simplemente se preocupara, sin hacer preguntas, sin exigir progreso, solo ofreciendo presencia. Camila Vázquez llegó a la hacienda Bella Vista exactamente a las 5:00 p.m., conduciendo su propio SUV importado por el camino privado. La abogada, de 35 años, vestía un impecable conjunto de sastre y accesorios discretos, pero visiblemente caros. Su cabello liso y oscuro caía perfectamente sobre los hombros, y su lápiz labial rojo contrastaba con su piel clara. Al bajar del vehículo, entregó las llaves a Mateo y saludó a doña Berenice, quien ya la esperaba en la entrada principal. «Buenas tardes, Berenice. ¿Cómo están las cosas por aquí? ¿Guillermo ha mejorado?» «Buenas tardes, doctora. El niño sigue igual.
Casi no sale de su habitación, apenas toca las comidas. Es una pena. Ricardo está tan preocupado por él. Por cierto, contrataron a la nueva empleada. Sí, llegó hoy temprano. Se está adaptando a las reglas de la casa. Camila levantó una ceja. Espero que le haya dejado claro cuál es su lugar. La última le dio demasiada libertad al niño y terminó confundiendo las cosas. Quédese tranquila, doctora. Le di todas las instrucciones necesarias. Mientras tanto, en la cocina, Luciana ayudaba a Josefa a preparar la cena. La cocinera picaba verduras para una sopa, tarareando bajito. A la doctora Camila le gusta todo en orden, comentó Josefa. Si algo está fuera de lugar, lo nota enseguida. ¿Ella es muy cercana a Guillermo? Josefa miró a los lados antes de responder, bajando el tono de voz. Lo intenta, pero el niño no se abre con ella. De hecho, no se abre con nadie desde que doña Elena se fue. Pobrecito, era tan alegre antes. ¿Y su padre? ¿Cómo es con él? El señor Ricardo es un buen hombre, pero está perdido. Después del accidente, se sumergió en el trabajo. Creo que es su forma de lidiar con la tristeza. Él contrata a los mejores médicos para Guillermo, pero falta aquello que el dinero no compra. ¿Sabe? Tiempo, paciencia, presencia. Luciana asintió comprendiendo. Ella misma se había hundido en el trabajo después de perder a Punietzoncentus, Gabriel. Era una forma de agotamiento que impedía pensamientos dolorosos, al menos durante el día. Al final de aquella noche, después de que todos ya se habían retirado, Luciana preparó una pequeña nota colorida en papel de cuaderno. Con un bolígrafo de tinta azul, escribió simplemente «Buenos días. Hoy va a ser un día mejor». La dobló cuidadosamente en forma de avioncito de papel y decidió que la dejaría en la puerta de la habitación de Guillermo a la mañana siguiente. A las 5 de la mañana, incluso antes de que doña Berenice se despertara, Luciana ya estaba de pie. Se deslizó silenciosamente por el pasillo y colocó el avioncito de papel debajo de la puerta de Guillermo. Era un pequeño gesto, posiblemente inútil, pero sentía que necesitaba intentarlo. Los días siguientes siguieron una rutina rígida. Luciana ejecutaba sus tareas con perfección. Limpiaba, organizaba y se mantenía discreta. Cada mañana dejaba una nueva nota para Guillermo. «Ánimo. El sol está brillando hoy. Vi un tucán en el jardín». No había respuesta, pero ella persistía. Una tarde, mientras pasaba el trapo por el pasillo cerca de la habitación del niño, Luciana escuchó un sonido que la hizo detenerse. Una risa breve, casi imperceptible. Sonrió para sí misma y continuó su trabajo con el corazón un poco más ligero. El viernes de aquella semana, Ricardo Mendoza regresó de su viaje. Era un hombre alto, de 40 años, con las primeras canas en las sienes, ojos castaños cansados y una postura que revelaba la responsabilidad que cargaba. Camila lo recibió con un abrazo contenido, adecuado a la sobriedad de la casa. «¿Cómo está nuestro niño?», preguntó Ricardo mientras caminaban hacia la oficina. «Igual, querido, pero estamos haciendo todo lo que podemos». En la oficina, doña Berenice presentó informes detallados sobre el funcionamiento de la casa y actualizaciones sobre Guillermo. La fisioterapeuta dice que físicamente está mejor, pero sigue resistente a la socialización. El psicólogo sugirió un cambio de enfoque, quizás traer a otros niños para que lo visiten. Ricardo suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Ya lo intentamos. Se niega a ver a sus primos o a sus antiguos compañeros de escuela. Es como si hubiera construido un muro alrededor de sí mismo. Tengo algunas novedades sobre las negociaciones con los distribuidores europeos», interrumpió Camila, cambiando hábilmente de tema a algo que sabía que animaría a Ricardo. Mientras ellos conversaban, Luciana había sido designada para arreglar la habitación de Guillermo durante su sesión de fisioterapia. Al organizar los libros en la estantería, encontró un cuaderno escondido entre ellos. Al abrirlo, vio que era un diario con dibujos y pequeñas anotaciones. En la página más reciente, había un dibujo de un avioncito de papel, idéntico a los que ella dejaba todas las mañanas. Con una sonrisa discreta, Luciana volvió a colocar el cuaderno en el mismo lugar y terminó su tarea. Al salir, encontró a Guillermo volviendo de la fisioterapia apoyado por la profesional. «Buenos días, Guillermo. Terminé de arreglar tu habitación.
El niño no respondió verbalmente, pero sus ojos se encontraron con los de ella por un instante más largo de lo normal. La fisioterapeuta pareció sorprendida con ese contacto visual, por más breve que fuera. Aquella noche, Luciana fue llamada al comedor para servir la cena de la familia, ya que una de las empleadas responsables había tenido que ausentarse. Era la primera vez que ella interactuaba formalmente con Ricardo y Camila. «Esta es la nueva empleada, Luciana», presentó doña Berenice. Ricardo asintió educadamente, mientras Camila la observaba con mirada evaluadora. «Doña Berenice me dijo que usted trabajó en varias casas en Bogotá», comentó Camila. «¿Por qué decidió venir al campo?» «Necesitaba un cambio, doctora Camila, y la oportunidad de trabajar en un lugar fijo, con contrato, fue muy bienvenida». «Bueno, espero que se esté adaptando a nuestras reglas. Esta no es una casa común, tenemos particularidades». La cena transcurría silenciosamente cuando doña Berenice entró apresurada en la sala. «Señor Ricardo, Guillermo tiene fiebre alta. La enfermera ya le dio el antitérmico, pero está muy agitado». Ricardo se levantó inmediatamente, seguido por Camila. Luciana permaneció en la sala recogiendo los platos, pero su mente estaba en el niño enfermo. Ella conocía bien la desesperación de una fiebre alta, las noches en vela al lado de la cama de Gabriel. Más tarde, cuando todos ya se habían recogido, Luciana no podía dormir. Se levantó y fue a la cocina a buscar un vaso de agua. Pasando por el pasillo, escuchó sonidos provenientes de la habitación de Guillermo. No eran gritos, sino gemidos bajos e inquietos, el tipo de sonido que un niño febril hace en su incomodidad. Sin pensarlo dos veces, golpeó suavemente la puerta y entró. La enfermera se había ausentado momentáneamente, tal vez para buscar más medicación. Guillermo estaba en la cama con el rostro rojo de fiebre, los cabellos pegados a la frente húmeda. Luciana se acercó, tomó la toalla húmeda de la palangana al lado de la cama y la colocó suavemente sobre la frente del niño. «Pasará, Guillermo. Respira hondo». Los ojos del niño se abrieron, febriles y asustados. «¿Quieres que te cante una canción? Siempre ayudaba a mí. Siempre ayuda a calmar». Sin esperar respuesta, Luciana comenzó a cantar bajito una canción de cuna que su abuela le había enseñado de niña. Una melodía simple, sobre estrellas y protección nocturna. Mientras cantaba, continuaba refrescando el rostro del niño con la toalla húmeda. Poco a poco, Guillermo se fue calmando. Su respiración se volvió más regular, y sus ojos, aún abiertos, ya no mostraban tanto desespero. Luciana acercó la silla y se sentó al lado de la cama, continuando a tararear suavemente, como si el tiempo no importara, como si no hubiera reglas que seguir. «Mi madre me cantaba», dijo Guillermo repentinamente, con voz ronca por la falta de uso. Fueron sus primeras palabras para Luciana, y ella las recibió como un regalo precioso. «Tu madre debió ser una persona muy especial», respondió simplemente. «Lo era», murmuró el niño, cerrando los ojos. «La echo de menos». «Lo sé», dijo Luciana sosteniendo suavemente su mano. «Es normal echar de menos, y está bien no estar bien». Guillermo se durmió sosteniendo la mano de Luciana, y ella permaneció allí, velando su sueño, cantando bajito, como había hecho tantas veces con su propio hijo. No se dio cuenta de que, desde la puerta entreabierta, Ricardo observaba la escena con una mezcla de sorpresa y emoción. Era la primera vez en 6 meses que veía a su hijo dormir pacíficamente, sin pesadillas, sin llanto contenido. En aquel momento, Ricardo sintió algo que no experimentaba hacía mucho tiempo: esperanza. Y Luciana, sin saber que estaba siendo observada, continuó cantando, movida solo por la compasión que nacía del reconocimiento del dolor compartido entre ella y aquel niño. A la mañana siguiente, Luciana se despertó sobresaltada, temiendo haberse dormido demasiado. Había permanecido al lado de Guillermo hasta altas horas, regresando a su habitación solo cuando la enfermera volvió a su turno. Para su sorpresa, doña Berenice no apareció para regañarla por haber entrado en la habitación del niño sin autorización. Durante el desayuno en la cocina, Josefa le lanzó una mirada curiosa. «Parece que hiciste algo bien, muchacha. El señor Ricardo preguntó por ti hace poco». «¿Por mí?».
Dios mío, hice algo mal. No sé, pero no parecía enojado. Pidió que fueras a su oficina después del café. Con el corazón acelerado, Luciana terminó su café y se dirigió a la oficina de Ricardo. Golpeó suavemente la puerta. «Adelante», respondió la voz grave. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, observando los cafetales que se extendían hasta las montañas. Se volvió cuando Luciana entró. «Buenos días, Luciana. Por favor, siéntese». Ella obedeció, sentándose en el borde de la silla, las manos ligeramente temblorosas. «Anoche», comenzó él, «la vi en la habitación de Guillermo». «Le pido disculpas, señor. Sé que no debería haber entrado sin autorización. Pero escuché al niño agitado y la enfermera no estaba en ese momento». Ricardo levantó la mano, interrumpiéndola suavemente. «No la llamé para regañarla. Al contrario». Dudó como si eligiera las palabras. «Fue la primera vez en 6 meses que vi a mi hijo dormir tranquilamente. La primera vez que habló espontáneamente con alguien desde el accidente». Luciana se relajó un poco, pero permaneció atenta. «¿Qué hizo? ¿Cómo lo consiguió?», preguntó él con genuino interés. «No hice nada especial, señor Ricardo. Solo le canté una canción de cuna y me quedé a su lado. A veces los niños solo necesitan sentir que no están solos en la oscuridad». Ricardo asintió pensativo. «¿Tiene hijos?». La pregunta golpeó a Luciana como un golpe súbito, haciendo que su corazón se apretara. Dudó por un momento, considerando la posibilidad de una respuesta evasiva, pero algo en los ojos del hombre frente a ella, el mismo dolor que ella conocía tan bien, la hizo optar por la verdad. Tenía un niño, Gabriel. Él se fue hace 2 años, leucemia. La palabra flotó entre ellos como una presencia palpable. Ricardo cerró los ojos por un instante, en respeto silencioso. «Lo siento mucho», dijo él con una sinceridad que trascendía las formalidades sociales. «Realmente lo siento». «Gracias», respondió ella simplemente, porque no había más que decir. Después de un momento de silencio compartido, Ricardo volvió al tema original. «Me gustaría pedirle algo que va más allá de sus obligaciones contractuales. Sé que doña Berenice le instruyó a mantener distancia de Guillermo, pero estoy viendo que quizás sea exactamente eso lo que él necesita, de alguien que entiende su dolor. Quiere que pase más tiempo con él, si puede, si está dispuesta, no como empleada, sino como alguien que se preocupa». Luciana sintió una emoción que no experimentaba hacía mucho tiempo, un propósito más allá de la supervivencia diaria. «Estaré feliz de ayudar». «Señor». «Ricardo», corrigió él con una sonrisa discreta. «Puede llamarme Ricardo cuando estemos conversando así». Aquel mismo día, después del almuerzo que Guillermo apenas había tocado, Luciana golpeó en su puerta con una propuesta. «¿Qué tal si damos un pequeño paseo por el jardín? El día está hermoso, y vi algunos colibríes cerca de las flores». Para su sorpresa, después de algunos momentos de vacilación, el niño asintió. Con cuidado, lo ayudó a levantarse y a apoyarse en las muletas. Era la primera vez en semanas que Guillermo aceptaba salir voluntariamente de su habitación. El jardín de la hacienda Bella Vista era un espectáculo de colores y aromas. Jazmines, guayacanes, bugambillas y diversas especies nativas formaban un escenario perfumado. Luciana caminaba lentamente al lado de Guillermo, respetando su ritmo, sin apresurarlo ni intentar ayudarlo demasiado. «Sabes, cuando yo era niña, vivía en una casa con un patio pequeño, pero mi abuela cultivaba hierbas y flores en todos los rincones posibles. Ella decía que las plantas son como las personas, necesitan atención, paciencia y amor para florecer». Guillermo la miró con curiosidad. «¿Tu abuela todavía planta flores?». «No», respondió Luciana con una sonrisa nostálgica. «Ella se fue cuando yo tenía más o menos tu edad. Pero siempre que veo un jardín bonito como este, siento que ella está cerca». Continuaron andando hasta un banco bajo un viejo árbol de mango. Se sentaron y permanecieron en silencio durante unos minutos, solo observando los pájaros y sintiendo la brisa suave. «¿Quieres que te cuente una historia?», preguntó Luciana. «¿Qué tipo de historia?». «¿Qué tal la del guerrero de la muleta mágica?». Los ojos del niño se abrieron con interés genuino. «Nunca oí esa.
Es porque acabo de inventarla, confesó ella, riendo. Érase una vez un joven guerrero que se hirió en una gran batalla. Sus amigos pensaron que nunca más podría luchar, pero un sabio de la montaña le dio una muleta mágica que no solo lo ayudaba a caminar, sino que también podía transformarse en una espada poderosa cuando fuera necesario. Y así, Luciana comenzó a tejer una historia sobre coraje, superación y descubrimiento del propio valor. Guillermo escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas o sugiriendo desarrollos para la narrativa. Era la conversación más larga que tenía desde el accidente. Desde una de las ventanas de la casa, Camila observaba la escena con una mirada sombría. A su lado, doña Berenice parecía igualmente perturbada. Pensé que habíamos dejado claro que ella no debía acercarse tanto al niño, comentó Camila, con la voz tensa. Fue el propio señor Ricardo quien lo autorizó, doctora. Después de la noche de ayer, él cree que ella puede ayudar al niño a recuperarse. ¿Recuperarse? Camila soltó una risa seca. ¿Qué puede hacer una empleada doméstica sin cualificación que los mejores especialistas del país no han logrado? Parece que ella perdió un hijo, algo así. El señor Ricardo cree que esa conexión puede ayudar. Camila se apartó de la ventana, ajustándose nerviosamente el anillo de compromiso. Un impresionante solitario que Ricardo le había dado 3 meses después de la muerte de Elena, en un momento de vulnerabilidad emocional que ella había sabido aprovechar bien. Necesitamos estar atentas a esta situación, Berenice. Ricardo está emocionalmente fragilizado y puede confundir gratitud con otros sentimientos. Es nuestro deber protegerlo de malentendidos. La ama de llaves asintió, comprendiendo perfectamente el subtexto. Ambas sabían lo que realmente estaba en juego. Con la muerte de Elena, la fortuna de los Mendoza había quedado enteramente en manos de Ricardo, con Guillermo como único heredero. El matrimonio con Camila consolidaría su posición en la familia, pero para eso era esencial que nada y nadie se interpusiera en sus planes. En los días siguientes, una rutina diferente se estableció en la hacienda Bella Vista. Después de completar sus tareas matutinas, Luciana pasaba algunas horas con Guillermo. Además de los paseos por el jardín, ella le contaba historias, jugaba juegos de mesa con él y poco a poco lo animaba a retomar actividades que había abandonado, como dibujar y armar rompecabezas. Una tarde, mientras Ricardo trabajaba en su oficina, escuchó algo que lo hizo dejar de teclear y agudizar el oído, el sonido de una risa infantil, clara y genuina. Se levantó y siguió el sonido hasta la terraza trasera, donde Luciana y Guillermo estaban sentados en el suelo, jugando a las cartas que ella había improvisado. «No vale, estás haciendo trampa», acusaba Guillermo riendo. «¿Yo? Nunca. Eres tú el que no sabe perder, jovencito», replicó ella fingiendo indignación. Ricardo permaneció en la puerta, observando la escena con un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que no veía a su hijo así, tan parecido al niño alegre que era antes de la tragedia. Algo en aquella mujer sencilla había conseguido lo que miles de pesos en terapias no alcanzaron. «Papá», exclamó Guillermo al verlo, y la palabra sonó como música. «Ven a jugar con nosotros». Ricardo dudó solo un segundo, antes de unirse a ellos en el suelo de la terraza, dejando de lado su imagen de empresario serio para ser solo un padre jugando con su hijo. Luciana se levantó discretamente. «Los dejaré a gusto. Tengo algunas tareas que terminar». «No, quédate», pidió Guillermo tomándola de la mano. «Tienes que enseñarle las reglas a papá también». Ricardo encontró los ojos de Luciana y sonrió. Un gesto silencioso de gratitud que ella recibió con un asentimiento de comprensión. «Está bien, pero solo media hora más. Después tengo que ayudar a Josefa con la cena». Sentados en el suelo de la terraza, bajo la luz dorada del atardecer antioqueño, los tres formaban un cuadro de simplicidad y alegría que hacía mucho no se veía en aquella casa. Guillermo explicaba animadamente las reglas del juego. Ricardo fingía confusión para hacerlo reír más, y Luciana observaba la interacción entre padre e hijo con una sonrisa serena, sintiendo que quizás, solo quizás, estaba ayudando a cicatrizar no solo el corazón de Guillermo, sino también el suyo propio.
Ninguno de ellos percibió la figura de Camila parada en la puerta de la sala, observando la escena con una mezcla de celos y cálculo. En su mente, ya comenzaba a formular un plan para lidiar con la inesperada amenaza que Luciana representaba para sus objetivos. La primera fase sería sutil, pequeños incidentes para minar la credibilidad de la empleada. Después, si fuera necesario, se tomarían medidas más drásticas. Al final del día, cuando Guillermo ya estaba en su habitación, Ricardo llamó a Luciana nuevamente a la oficina. «No tengo palabras para agradecer lo que está haciendo por mi hijo», dijo él con emoción en la voz. «En pocos días consiguió más progresos que meses de terapias. No necesita agradecerme. Guillermo es un niño especial. Solo necesita tiempo y espacio para procesar sus emociones. Aún así, quiero que sepa que reconozco su esfuerzo. A partir de hoy, además de sus tareas regulares, usted está oficialmente designada como acompañante de Guillermo. Hablaré con doña Berenice sobre la reorganización de sus responsabilidades y, por supuesto, habrá un ajuste en su salario». Luciana sintió un alivio inmenso. La posición más definida le daría legitimidad para seguir ayudando al niño sin tener que preocuparse tanto por las reglas de la casa. «Gracias, Ricardo. Prometo dar lo mejor de mí». «Estoy seguro de que sí», respondió él, y por un momento sus ojos se detuvieron en los de ella por más tiempo de lo que sería apropiado entre jefe y empleada. «¿Designaste a la limpiadora para cuidar a tu hijo?». La voz de Camila se elevó más de lo habitual en la privacidad del dormitorio de la pareja. «Ricardo, esto es absurdo. Tenemos profesionales cualificados a disposición». Ricardo, sentado en el borde de la cama desatándose los zapatos, suspiró profundamente. «No es una cuestión de cualificación, Camila. Es una cuestión de conexión. ¿Viste a Guillermo hoy?». Se rió, conversó, quiso salir de la habitación. «No puedo recordar la última vez que eso sucedió. ¿Y no te parece extraño? Una mujer que aparece de la nada y en pocos días consigue lo que ningún especialista ha logrado. ¿No se te ocurrió que puede haber algún interés detrás de esto?». Ricardo se levantó visiblemente irritado. «¿Qué interés?». «Ella perdió un hijo, Camila. Ella entiende el dolor de Guillermo de una manera que ninguno de nosotros puede». «¿O esa es la historia que ella inventó para acercarse a ustedes?», replicó Camila cruzando los brazos. «¿Ya verificaste su pasado? ¿Pediste referencias más allá de lo básico? Estamos hablando del heredero de una de las mayores fortunas del agronegocio colombiano». «Basta, Camila. No voy a discutir esto ahora. La decisión está tomada». Él salió de la habitación dejándola sola con su creciente ira. Camila tomó el celular y marcó un número privado. «Necesito información completa sobre una tal Luciana Herrera, inmediatamente». Al día siguiente, Luciana notó un cambio en la actitud de la ama de llaves y de algunos otros empleados de la casa. Doña Berenice, que siempre había sido rigurosa pero respetuosa, ahora apenas disimulaba su desagrado. Pequeños comentarios y miradas reprobatorias la seguían por los pasillos de la mansión. Después del almuerzo, mientras ayudaba a Guillermo con un nuevo rompecabezas en la terraza, Camila se acercó con una sonrisa artificial. «Luciana, ¿podemos hablar en privado un momento?». «Claro, doctora Camila, Guillermo sigue armando los bordes, vuelvo enseguida». Camila la condujo a una pequeña sala de estar, cerrando la puerta detrás de ellas. «Voy a ser directa», comenzó, el smile desapareciendo instantáneamente. «No sé cuál es su juego, pero la estoy vigilando». Luciana frunció el ceño, confusa. «¿Perdón?». Esa su repentina cercanía a la familia. Ese interés especial por Guillermo. Esa historia conveniente sobre haber perdido un hijo. «Doctora Camila, no es ningún juego. Solo estoy haciendo lo que el señor Ricardo me pidió». «Ah, ahora es Ricardo, ¿no?». Camila dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Luciana. «Escuche bien. Esta familia ya ha pasado por suficiente sufrimiento. No permitiré que una oportunista se aproveche de su vulnerabilidad emocional. Con todo respeto, usted está equivocada sobre mis intenciones». «¿Respeto?». Camila rió secamente. «¿Sabe cuál es su lugar en esta casa? Usted es una empleada, Luciana. Una sirvienta. Sustituible, no lo olvide». Antes de que Luciana pudiera responder, Camila ya había salido, dejándola atónita con la hostilidad abierta.
Respirando hondo para recomponerse, regresó a la terraza donde Guillermo la esperaba. ¿Qué quería la tía Camila?, preguntó el niño sin levantar los ojos del rompecabezas. Nada importante, respondió ella forzando una sonrisa. ¿Vamos a ver cómo va con esas piezas? Aquella noche, durante la cena familiar, Josefa corrió al comedor, afligida. Señor Ricardo, discúlpeme, pero acabo de encontrar esto en la cesta de la ropa de la lavandería. Ella mostró una fina copa de cristal con una evidente grieta. Es del juego que doña Elena trajo de Venecia. Ricardo examinó la pieza con el ceño fruncido. ¿Quién estaba limpiando la cristalería hoy? Un silencio pesado se instaló, hasta que doña Berenice carraspeó. Fue Luciana, señor. Le designé a ella la limpieza de los cristales esta mañana. Camila lanzó a Ricardo una mirada significativa. Quizás sea mejor revisar algunas atribuciones, ¿no? Al día siguiente, otros incidentes comenzaron a ocurrir con sospechosa frecuencia. Una funda de almohada bordada de Elena desapareció, solo para ser encontrada por doña Berenice en el armario de productos de limpieza. Un valioso jarrón de porcelana china fue descubierto con un pequeño desconche después de que Luciana había pasado por la sala. Un paño de limpieza fue olvidado sobre el piano de cola, sugiriendo descuido. Cada ocurrencia era reportada directamente a Ricardo, siempre en presencia de Camila, quien sutilmente reforzaba la narrativa de que Luciana, a pesar de su conexión con Guillermo, quizás no era confiable con los bienes materiales de la familia. Los accidentes ocurren, decía Ricardo, pero su expresión revelaba creciente preocupación. Mientras tanto, la relación entre Luciana y Guillermo florecía. El niño había progresado significativamente en su movilidad, ahora usando solo una muleta en lugar de dos. Sus sesiones de fisioterapia, antes un martirio, se convirtieron en desafíos que él enfrentaba con determinación renovada, especialmente cuando Luciana lo acompañaba. Una mañana, durante el café, Guillermo sorprendió a todos al decir: «Buenos días, papá». «Buenos días, tía Camila». Era la primera vez que él iniciaba una conversación espontáneamente en la mesa. Ricardo casi derrama su taza de café emocionado. «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?» «Sí». Luciana me contó una historia sobre un astronauta que visitaba planetas diferentes. Soñé que yo era el astronauta. Camila forzó una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. Qué interesante, Guillermo. Pero ¿no sería mejor leer historias de libros adecuados a tu edad? Las historias inventadas pueden confundir. Me gustan sus historias, respondió el niño simplemente, volviendo a comer su cereal. Ricardo sonrió, ignorando el comentario de su prometida. El progreso de su hijo era todo lo que importaba. Más tarde ese día, mientras Guillermo estaba en fisioterapia, Luciana fue llamada a la oficina de Ricardo. Al entrar, lo encontró acompañado de Camila y doña Berenice. El ambiente era visiblemente tenso. «Luciana, necesito preguntarle algo directamente», comenzó Ricardo, su tono serio. «¿Sabe algo sobre un colgante que pertenecía a Elena? ¿Una esmeralda pequeña en forma de gota?» Luciana sintió un escalofrío en la espalda. «No, señor, nunca vi tal colgante». «Es curioso», intervino Camila, «porque estaba guardado en la caja fuerte del vestidor. Y anoche noté que había desaparecido». «Sugiero que revisemos las cámaras de seguridad», dijo doña Berenice, «para eliminar cualquier sospecha». Ricardo asintió a regañadientes. «Mateo, por favor, traiga las grabaciones de la cámara del pasillo de nuestro dormitorio de las últimas 48 horas. El joven guardia de seguridad trajo una tableta y mostró las grabaciones. Para horror de Luciana, había una secuencia clara que la mostraba entrando en el vestidor de la pareja, aparentemente guardando algo en su bolso y saliendo apresuradamente. «Esto es imposible», exclamó ella. «Yo nunca entré en ese vestidor. Nunca tomé nada». «Las imágenes son bastante claras», dijo Camila con falsa tristeza. «Ricardo, lo siento mucho. Te lo advertí sobre dar demasiada confianza». «Yo no hice eso», insistió Luciana, sintiendo que lágrimas de indignación se formaban en sus ojos. «Alguien me está incriminando. Pueden registrar mi habitación, mis cosas. No encontrarán nada». «Ya lo hicimos», respondió doña Berenice, colocando sobre la mesa una bolsita de terciopelo. «Encontré esto escondido en el fondo de su bolso».
Dentro de la bolsita estaba un delicado colgante de esmeralda. Luciana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La trampa estaba perfecta. Ricardo se pasó la mano por el rostro, visiblemente perturbado. Luciana realmente quería creer en usted. Por el bien de Guillermo... Ricardo, por favor, suplicó ella. Yo jamás haría algo así. Piense en todo lo que ha sucedido en los últimos días. Esos accidentes, cosas rotas, desaparecidas. Alguien está tratando de perjudicarme. La cuestión es, ¿por qué alguien haría eso? Cuestionó Camila con aire inocente. Porque Luciana dudó, consciente de que acusar directamente a la prometida del patrón solo la haría parecer más culpable. No sé el por qué, pero sé que no hice eso. Por Guillermo, créame. Ricardo la miró largamente, el conflicto evidente en su rostro. No quiero involucrar a la policía, dijo finalmente. Por el bien de Guillermo, como usted misma dijo. Él ya ha pasado por demasiados traumas. Resolveremos esto discretamente. Hizo una pausa. Usted será transferida a otra propiedad de la empresa, en Santander. Recibirá una buena carta de recomendación y todas sus prestaciones por despido. ¿Y Guillermo? Ya la voz de Luciana flaqueó. Diremos que usted tuvo que regresar a Bogotá por motivos familiares. Con el tiempo, él lo superará. Él va a retroceder, afirmó Luciana con certeza en la voz. Todo lo que hemos logrado en estos días, yo me encargaré personalmente de eso, interrumpió Camila, con una sonrisa victoriosa apenas disimulada. Después de todo, seré su madre pronto. Luciana sintió una furia helada recorrer su cuerpo. Sabía que estaba siendo injustamente tratada, pero también sabía que cualquier protesta adicional solo empeoraría su situación. ¿Cuánto tiempo tengo para empacar mis cosas? Hasta mañana por la mañana, respondió Ricardo evitando su mirada. Un coche la llevará a la estación de autobuses. Prefiero que no se despida de Guillermo. Sería complicado de explicar. Luciana asintió rígidamente y salió de la oficina con lo que le quedaba de dignidad. En el pasillo se cruzó con Mateo, quien bajó los ojos, visiblemente incómodo. En su habitación en la parte trasera de la casa, Luciana finalmente se permitió llorar, no por sí misma, sino por el niño que, una vez más, perdería a alguien importante sin explicación ni despedida, y por la injusticia de todo aquello. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, reconstruía mentalmente los eventos de las últimas semanas. El progreso de Guillermo, el acercamiento con Ricardo, los celos evidentes de Camila, los accidentes convenientes, la grabación inverosímil. Algo no encajaba en la grabación. Ella nunca había entrado en ese vestidor. ¿Cómo podrían existir imágenes mostrando lo contrario? La respuesta llegó como un destello. Edición. Alguien había manipulado las imágenes, pero para probar eso necesitaría ayuda interna. En la oscuridad de su habitación formuló un plan desesperado. Si Camila estaba dispuesta a llegar tan lejos para quitarla del camino, ¿qué más estaría dispuesta a hacer? La preocupación por Guillermo no era solo emocional ahora, había algo más sombrío en juego. La madrugada ya avanzaba cuando Luciana, incapaz de dormir, escuchó un leve golpe en su puerta. La abrió cautelosamente para encontrar a Mateo, el joven guardia de seguridad con expresión tensa. ¿Puedo entrar? Necesito hablar con usted, susurró él mirando por encima del hombro para asegurarse de que no era observado. Luciana dudó por un momento, pero algo en la mirada del muchacho la convenció. Dio un paso a un lado, permitiendo su entrada. «Usted no robó ese colgante», afirmó Mateo sin rodeos. «¿Cómo puede estar seguro? Porque las imágenes fueron manipuladas. Trabajo con seguridad hace 5 años. Sé reconocer una edición cuando la veo». Luciana sintió un destello de esperanza. «¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me ayudaría?» Mateo se sentó en el borde de la cama, frotándose las manos nerviosamente. «Mi madre era empleada doméstica, como usted. Vi muchas veces cómo las personas son injustamente tratadas en este tipo de situaciones». Hizo una pausa. «Y también porque he estado observando lo que está sucediendo en esta casa. Vi cómo usted ayudó al niño y cómo la doctora Camila reaccionó a eso. ¿Cree que fue ella quien manipuló las imágenes? No directamente. Ella tiene un primo que trabaja con tecnología. Él estuvo aquí hace 2 días, supuestamente para actualizar el sistema de seguridad.
Me pareció extraño en ese momento, pero no lo cuestioné. Luciana procesó la información, su cerebro trabajando rápidamente. Mateo, necesito su ayuda. Si me voy mañana, temo por lo que pueda pasarle a Guillermo. Hay algo equivocado con toda esta situación. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerda cuando la doctora Camila le trajo un jugo especial a Guillermo? Yo lo impedí de beber porque sentí un olor químico extraño. Después hubo el incidente de la pelota rodando convenientemente frente a sus muletas en la escalera de piedra. Los ojos de Mateo se abrieron con comprensión. ¿Cree que ella está intentando perjudicar al niño? No sé con certeza, pero sé que ella tiene prisa por formalizar el matrimonio con el señor Ricardo. La oí hablar sobre documentos de tutela y ajustes patrimoniales que se firmarán la próxima semana. El joven guardia de seguridad permaneció en silencio por unos momentos, claramente perturbado por las implicaciones. ¿Qué necesita de mí? Acceso a las grabaciones originales, no editadas, y necesito saber si hay cámaras en otros lugares que puedan haber registrado algo importante, como en la pérgola donde apareció la pelota o en la despensa donde se preparan las bebidas. Hay cámaras en casi todos los ambientes, excepto habitaciones y baños, pero no todas son monitoreadas regularmente. Mateo pensó por un momento. Puedo hacer una copia de los archivos brutos antes de cualquier edición y verificar específicamente esos lugares que usted mencionó. ¿Cuándo podrá hacer eso? Se hacen ahora mismo. Estoy en el turno de noche. Vuelvo en 1 hora como máximo. Cuando Mateo salió, Luciana se sentó en la cama intentando organizar sus pensamientos. Lo que había comenzado como una injusticia personal ahora parecía algo mucho más siniestro. Si sus sospechas eran correctas, Camila no solo estaba intentando alejarla de la familia, estaba planeando algo que ponía a Guillermo en riesgo real. Exactamente 1 hora después, Mateo regresó, un pendrive apretado en su mano. «Encontré algo», dijo él, conectando el dispositivo al pequeño portátil que Luciana usaba para videollamadas con su hermana en Bogotá. «Mire esto». La primera grabación mostraba la pérgola donde Guillermo había tropezado días atrás. Desde un ángulo que no se había mostrado antes, era posible ver claramente una mano femenina surgiendo de detrás de un pilar y empujando deliberadamente una pelota en dirección a las muletas del niño. La persona no aparecía por completo, pero un detalle era inconfundible: una pulsera de oro con colgantes característicos, idéntica a la que Camila usaba diariamente. «Dios mío», murmuró Luciana, horrorizada. La segunda grabación era aún más incriminatoria. Mostraba la despensa, donde una figura usando guantes de jardinería hurgaba en el bolso de Luciana, que había sido dejado momentáneamente sobre una silla. La persona depositaba algo pequeño en el fondo del bolso, presumiblemente el colgante de esmeralda. Nuevamente, el rostro no estaba visible, pero al realizar el movimiento, un anillo de compromiso centelleó bajo la luz, el solitario de diamante que Ricardo le había dado a Camila. «¿Esto es prueba suficiente?», preguntó Mateo. «Quizás no sea concluyente para la policía, pero ciertamente hará que el señor Ricardo cuestione la versión de su prometida». Luciana se mordió el labio, pensativa. «El problema es que no tengo cómo mostrarle esto antes de partir mañana. Y estoy segura de que la doctora Camila garantizará que me lleven antes de que él se despierte». «¿Y si usted no se fuera mañana?», sugirió Mateo. «¿Y si en cambio fuera a la notaría donde se firmarán los documentos? ¿Cómo sabe dónde será la firma?». «Oí a la doctora Camila confirmar la dirección por teléfono ayer. Es en la notaría central, a las 10 de la mañana». Un plan comenzó a formarse en la mente de Luciana. Era arriesgado y podría costarle el empleo a Mateo, además de su propio futuro profesional, pero no había alternativa si quería proteger a Guillermo. ¿Realmente me ayudaría a hacer esto? ¿Por qué? Mateo miró por la ventana, hacia la noche estrellada de Antioquia antes de responder. Porque mi hermana menor estaba en la misma sala de hospital que su hijo, Gabriel. Recuerdo haberla visto allí noches sin dormir, siempre cantándole incluso cuando los médicos decían que dudó. Nunca olvidé su fuerza. Y ahora viendo cómo se dedica a Guillermo, incluso siendo prácticamente una extraña, algunas personas simplemente merecen que luchemos por ellas.
Luciana sintió lágrimas en los ojos, sorprendida por ese inesperado hilo del destino que los conectaba. Gracias. Mateo, necesitaré su ayuda por la mañana. Al día siguiente, a las 5:30 am, antes de que la casa despertara, Mateo golpeó suavemente en la puerta de Luciana. El coche que debía llevarla tiene un problema mecánico misterioso, informó con una pequeña sonrisa. Conseguí convencer a doña Berenice de que puedo llevarla a la estación de autobuses en mi propio coche después de mi turno. Ella estuvo de acuerdo, siempre que yo garantizara que usted no tendría contacto con nadie de la familia. Luciana respiró aliviada. ¿Y el pendrive? Aquí. Él entregó el pequeño dispositivo. Tiene todo lo que necesitamos. Ya guardé copias en otro lugar por seguridad. A las 9:30 am, cuando el coche de Ricardo salió en dirección a la notaría con él, Camila y el abogado de la familia, Mateo y Luciana, ya estaban en camino en el viejo carro del guardia de seguridad. ¿Está segura de esto?, se preguntó Mateo mientras conducía. Está arriesgando mucho. Sí, si hay una posibilidad de que Guillermo esté en peligro, no puedo simplemente irme. En la notaría, Ricardo, Camila y el abogado, doctor Pablo, ya estaban en la sala del notario, discutiendo los detalles finales de los documentos. Se trataba de una revisión del testamento de Ricardo, nombrando a Camila como tutora legal de Guillermo en caso de su ausencia, además de ajustes patrimoniales que le garantizarían acceso significativo a los bienes de la familia después del matrimonio. Señor Mendoza, estos documentos están en orden, explicaba el notario. Un hombre de mediana edad con aire solemne. Después de su firma tendrán efecto inmediato. Camila sonreía discretamente, observando la pluma en la mano de Ricardo. 5 años de planificación cuidadosa estaban a punto de concretarse. Desde que conoció a Ricardo en un evento de agronegocio, poco después de que él quedara viudo, había trazado meticulosamente su camino hacia este momento. Cuando Ricardo estaba a punto de firmar, se oyó una conmoción en la recepción. Lo siento mucho. Señora, pero sin cita no podemos permitir su entrada, insistía la secretaria. Es una emergencia. La voz de Luciana era inconfundible. Por favor, necesito hablar con el señor Ricardo Mendoza. Es sobre su hijo. Ricardo se levantó inmediatamente, reconociendo la voz. Camila intentó detenerlo. No le haga caso, Ricardo. Ella solo está tratando de causar confusión. Debe estar desesperada por haber sido sorprendida robando. Pero la mención a Guillermo ya había captado toda la atención de Ricardo. Él abrió la puerta de la sala, encontrando a Luciana siendo detenida por 2 guardias de seguridad. Déjenla pasar, ordenó. Luciana, jadeando y con ojos determinados, entró en la sala, seguida por Mateo. Señor Ricardo, antes de firmar cualquier documento, necesita ver esto. Ella extendió el pendrive. Son grabaciones de las cámaras de seguridad de la hacienda sin editar. ¿De qué está hablando? La voz de Camila subió una octava. Ricardo, esto es absurdo. Ella está desesperada. El notario, percibiendo la gravedad de la situación, intervino. Señor Mendoza, si hay alguna cuestión que pueda afectar la legitimidad de estos documentos, tengo la obligación legal de verificar. Es una farsa, protestó Camila. Esta mujer fue sorprendida, robando un objeto de valor sentimental de la familia. No, doctora Camila, replicó Mateo dando un paso adelante. La farsa fueron las imágenes editadas que usted mandó a su primo insertar en el sistema. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Tenemos un ordenador en la sala de al lado, ofreció el notario. Podemos verificar el contenido de este dispositivo ahora mismo. Ricardo, con expresión grave, asintió. El pequeño grupo se dirigió a la sala adyacente, donde un ordenador estaba disponible. El pendrive fue conectado y las grabaciones comenzaron a reproducirse. La primera imagen era clara. La mano con la pulsera característica de Camila, empujando la pelota en dirección a las muletas de Guillermo. La segunda mostraba la misma mano, con el anillo de compromiso brillando, plantando el colgante en el bolso de Luciana. El rostro de Ricardo se transformó con cada segundo de video. Shock, incredulidad y, finalmente, una furia contenida. Esto no prueba nada, exclamó Camila desesperada. Puede ser cualquier persona.
Cualquiera puede usar una pulsera parecida, un anillo similar. Doctor Pablo, dijo Ricardo al abogado con voz controlada, estas imágenes tienen marca de agua del sistema interno de seguridad de la Hacienda. ¿Pueden ser verificadas en cuanto a su autenticidad? El abogado examinó los archivos cuidadosamente. Sí, tienen los sellos digitales del sistema. Parecen genuinas. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y una figura pequeña entró cojeando, apoyada en una sola muleta. «¿Papá?», llamó Guillermo. Ricardo se volvió sorprendido. «Hijo, ¿qué haces aquí?». «Mateo me trajo en el otro coche», explicó el niño. Dijo que Luciana necesitaba ayuda para contar la verdad. Camila avanzó hacia el niño. «Guillermo, querido, este no es lugar para ti. Volvamos a casa». El niño retrocedió agarrándose a su muleta. «No, yo sé lo que hiciste. Vi cuando tiraste la pelota delante de mí ese día, y el jugo que querías darme tenía un sabor. Extraño cuando probé un poquito a escondidas». La sala entera quedó en silencio absoluto, todas las atenciones puestas en el niño. «Guillermo», dijo Ricardo, arrodillándose frente a su hijo, «¿estás seguro de lo que dices?». «Sí, papá. Luciana me salvó ese día, y ella nunca tomaría el colgante de mamá. Ella me ayudó a no tener más miedo». Ricardo se levantó lentamente, volviéndose hacia Camila. La mirada en su rostro era de puro desprecio. «¿Estás negando todo esto?». Camila miraba frenéticamente a su alrededor como un animal acorralado. «Ricardo, no puedes creer a estas personas. Esta insignificante guardia de seguridad, esta empleada manipuladora a un niño confundido». «Ese niño confundido es mi hijo», respondió Ricardo, su voz peligrosamente baja, «y él nunca me ha mentido». El notario, que había observado toda la escena con creciente alarma, intervino. «Lo siento mucho, pero no puedo en conciencia proseguir con esta documentación. Hay evidencias de posible coacción o mala fe. Y si las acusaciones sobre intentos de perjudicar a un niño son verdaderas, esto es asunto para las autoridades policiales». Como en respuesta a sus palabras, 2 policías entraron en la sala, llamados discretamente por uno de los empleados de la notaría que había percibido la gravedad de las acusaciones. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los oficiales. Camila, viendo su situación deteriorarse rápidamente, hizo un último intento desesperado. Avanzó hacia la puerta, empujando a uno de los guardias de seguridad de la notaría, pero fue rápidamente detenida por los policías. «No entienden», gritó ella mientras era contenida. «Yo merecía esa fortuna. Pasé años planeándolo todo, soportando a ese mocoso llorón, a ese viudo deprimido. Era mi derecho». Sus propias palabras la condenaron definitivamente. Los policías la esposaron, informándole de sus derechos y las acusaciones preliminares. Intento de fraude, falsificación de pruebas y, lo más grave, intento de causar daño intencional a un menor. Mientras Camila era llevada, aún gritando amenazas y acusaciones, Ricardo abrazó a Guillermo protectoramente. Luego miró a Luciana, que permanecía de pie en silencio al lado de Mateo. «Casi cometo el peor error de mi vida», dijo él con voz embargada. «Le pido perdón por haber dudado de usted». Luciana sonrió suavemente. «Lo importante es que Guillermo está a salvo ahora». «Gracias a usted», respondió Ricardo. «Usted no solo me devolvió a mi hijo, también me devolvió a mí mismo». Los días siguientes al incidente en la notaría transcurrieron en un torbellino de emociones y cambios en la hacienda Bella Vista. Camila fue puesta bajo custodia, mientras las investigaciones sobre sus acciones se profundizaban. Con cada nuevo testimonio y evidencia recuperada, el panorama se volvía más claro y perturbador. La mañana después de lo ocurrido, doña Berenice golpeó a la puerta de la oficina de Ricardo, con los hombros curvados por el peso de la culpa. «Señor, vengo a presentar mi dimisión», dijo ella, evitando la mirada directa de su patrón de tantos años. «Colaboré con la doctora Camila en cosas que no debería. No en los intentos contra el niño, eso jamás. Pero ayudé a minar la credibilidad de Luciana, esparcí rumores. Participé en las trampas con objetos rotos». Ricardo observó a la ama de llaves por un largo momento. Doña Berenice había servido a la familia por casi 2 décadas, mucho antes de Elena, mucho antes de Guillermo. «¿Por qué, Berenice?».
La doctora Camila me convenció de que Luciana estaba manipulando al señor y al niño. Dijo que estaba protegiendo los intereses de la familia. Hizo una pausa, enjugándose una lágrima furtiva. Y también, ella sabía cosas sobre mi pasado, cosas que yo no quería que salieran a la luz. Usó eso contra mí. Ricardo asintió comprendiendo la extensión de la manipulación de Camila. No era solo él quien había sido engañado. No voy a aceptar su dimisión, Berenice, pero vamos a necesitar reconstruir la confianza, y usted tendrá que disculparse con Luciana. La ama de llaves asintió aliviada y avergonzada al mismo tiempo. Antes de salir, añadió, debería saber, Josefa, Luciana, Mateo, son las personas más leales de esta casa. Siempre lo han sido. En el jardín, Luciana estaba sentada en un banco bajo el árbol de mango, observando a Guillermo que por primera vez intentaba andar con solo una muleta, bajo la supervisión de la fisioterapeuta. Mira, Luciana, lo estoy consiguiendo. Chas, exclamó el niño dando pasos cuidadosos. Estoy viendo. Estás increíble, Gui, respondió ella sintiendo el corazón expandirse con orgullo. Era como si las barreras invisibles que el accidente había construido alrededor del niño estuvieran finalmente disolviéndose. La fisioterapeuta había comentado que el progreso en las últimas semanas era mayor que el de los 6 meses anteriores combinados. Ricardo se acercó silenciosamente, observando la escena por unos momentos antes de hacerse notar. Parece que tenemos un campeón aquí, comentó sentándose al lado de Luciana en el banco. Él es muy determinado, respondió ella. Se parece mucho a usted. Un silencio confortable se estableció entre ellos, mientras observaban a Guillermo continuar sus ejercicios. El delegado me llamó hoy temprano, dijo Ricardo finalmente. Encontraron en el ordenador de Camila un plan detallado. Ella había estado planeándolo todo durante años, desde que nos conocimos. Lo siento mucho, Ricardo. Debería haberme dado cuenta. Las señales estaban allí, pero yo estaba... dudó buscando la palabra correcta. Vulnerable, completó Luciana suavemente. Después de una pérdida como la suya, es natural. No se culpe por ello. Ricardo se volvió para mirarla. ¿Cómo lo hace? ¿El qué? Comprender tan profundamente. Perdonar tan fácilmente. Luciana sonrió, una sonrisa triste y sabia. Cuando pasas por lo peor, aprendes que guardar ira y resentimiento solo te consume a ti misma, y la vida es demasiado corta para eso. En aquel atardecer, después de que Guillermo ya se había retirado para un merecido descanso tras los ejercicios, Ricardo invitó a Luciana a tomar un té en la terraza. El sol se ponía sobre los cafetales, pintando el cielo de naranja y rosa. He estado pensando mucho en el futuro, comenzó él, mientras la ama de llaves servía el té y se retiraba discretamente. Sobre esta casa, sobre Guillermo. Es natural. Ustedes han pasado por mucho. Sí, pero no es solo eso. Ricardo colocó su taza sobre la mesa. Por primera vez desde que Elena se fue, puedo pensar en el futuro sin esa sensación de vacío. Y eso es gracias a usted, Luciana. Ella sintió que su rostro se calentaba. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. No, usted hizo mucho más. Él dudó como si eligiera cuidadosamente las próximas palabras. Quería proponer algo, pero no quiero que se sienta presionada u obligada de ninguna manera. ¿De qué se trata?, preguntó ella con genuina curiosidad. Me gustaría que continuara aquí en la hacienda, no como empleada, sino como una especie de guardiana para Guillermo, una presencia constante en su vida. Luciana lo miró sorprendida. No era exactamente lo que esperaba escuchar. ¿Quiere decir como una especie de niñera a tiempo completo? Ricardo rió dándose cuenta de cómo habían sonado sus palabras. No, no es eso. Lo estoy haciendo todo mal. Respiró hondo. Lo que estoy tratando de decir es que tanto Guillermo como yo nos hemos encariñado con usted de una manera que va más allá de cualquier arreglo profesional. Usted trajo vida de vuelta a esta casa. Para nosotros. Los ojos de Luciana se llenaron de lágrimas. Las palabras tocaban un lugar profundo dentro de ella, un lugar que había cerrado desde la partida de Gabriel. Ricardo, yo. No necesita responder ahora, él se apresuró a decir. Solo piense en ello. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Al día siguiente, durante el desayuno,
Guillermo sorprendió a todos nuevamente. «Papá, ¿puedo volver a la escuela la próxima semana?» Ricardo casi se atraganta con su café. «¿Escuela? ¿Estás seguro, hijo?» «Sí», respondió el niño con determinación en la mirada. «Luciana me dijo que soy valiente como un astronauta. Y los astronautas no pueden estar escondidos para siempre, ¿verdad?» Ricardo miró a Luciana, quien observaba la escena con una sonrisa discreta. Luciana tiene toda la razón. Si te sientes listo, podemos empezar con medio tiempo, ver cómo te adaptas. Genial. Quiero mostrarles mi muleta a mis amigos y contarles las historias que Luciana inventa para mí. La transformación era increíble. Apenas unas semanas antes, Guillermo apenas salía de su habitación. Mucho menos expresaba el deseo de regresar a la escuela y ver a sus amigos. El cambio no era solo físico, aunque sus progresos con la fisioterapia eran notables, sino principalmente emocional. Aquella tarde, mientras Luciana organizaba los libros en la biblioteca de la mansión, sintió una presencia detrás de sí. Era doña Berenice. «¿Puedo hablar con usted un minuto?», preguntó la ama de llaves con voz vacilante. «Claro». Doña Berenice. La mujer mayor parecía incómoda, retorciéndose las manos nerviosamente. «Quiero pedirle disculpas por el modo en que la traté, por creer las mentiras de la doctora Camila, por ayudarla a perjudicarla». «Usted fue manipulada como todos nosotros», respondió Luciana con gentileza. «No, fue más que eso. Tuve envidia». Doña Berenice miró al suelo avergonzada. «Envidia de cómo el niño se abrió con usted, de cómo el señor Ricardo confió en usted tan rápidamente. Yo llevo 20 años en esta casa y nunca fui vista de esa forma». Luciana observó a la ama de llaves por un momento, viendo más allá de la fachada rígida, percibiendo a la mujer solitaria que había dedicado su vida a una familia que, al final, siempre la había mantenido a distancia. «Doña Berenice, ¿usted conoce la historia de Guillermo sobre el astronauta que visita planetas diferentes?» La ama de llaves parecía confusa con el cambio de tema. «No, no la conozco». En la historia, el astronauta descubre que cada planeta tiene su propio guardián, alguien que conoce todos los secretos, todas las historias del lugar. Sin ese guardián, el planeta perdería su memoria, su esencia. Luciana sonrió. «Usted es la guardiana de la Hacienda Bella Vista. Sin usted, esta casa perdería su historia, sus tradiciones». Los ojos de doña Berenice se humedecieron, y por primera vez desde que Luciana la conociera, una sonrisa genuina suavizó su rostro severo. «Gracias», dijo ella simplemente, antes de retirarse con la dignidad recuperada. A medida que pasaban los días, la vida en la hacienda encontró un nuevo ritmo. Guillermo regresó a la escuela, inicialmente por algunas horas, luego a tiempo completo. Su progreso físico seguía siendo impresionante. Ahora caminaba con solo un bastón ligero y decorado con pegatinas de cohetes y planetas. Un regalo de Luciana. En algunos días, conseguía andar sin ningún apoyo, aunque todavía con una ligera claudicación que, según los médicos, probablemente sería permanente. Ricardo, por su parte, redujo sus viajes de negocios y pasó a trabajar más desde la hacienda, priorizando el tiempo con su hijo. Las noches ahora estaban llenas de juegos de mesa, historias compartidas y, ocasionalmente, música. Guillermo había retomado sus clases de piano, abandonadas después del accidente. Una noche, mientras todos en la casa ya se habían recogido, Luciana permaneció en la terraza, contemplando el cielo estrellado de Antioquia. Se sentía en paz, de una forma que no experimentaba hacía años, y al mismo tiempo, inquieta con la propuesta de Ricardo. No tenía dudas sobre sus sentimientos por el niño. En su corazón, ya lo consideraba casi como un hijo. Pero había complicaciones, cuestiones de clase social, jerarquía, lo que la gente diría. «So dime en qué piensas», dijo Ricardo, apareciendo silenciosamente a su lado. Luciana sonrió con la expresión anticuada. Estaba pensando en cómo la vida da vueltas inesperadas. «Hace un mes yo estaba en Bogotá, sin perspectivas, solo sobreviviendo día tras día. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora me siento viva nuevamente, como si tuviera un propósito». Ricardo se sentó a su lado en la terraza, mirando la misma extensión de cielo estrellado.
¿Sabes lo que me preguntó Guillermo hoy? ¿De qué? Si tú podrías ser su madre. Luciana sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Ricardo, yo... Lo sé, lo sé. Es complicado. Hay tantas cuestiones involucradas. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que ella ya había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si pudiéramos simplificarlo todo? ¿Cómo? Ricardo se volvió para mirarla directamente. Quédate conmigo. No como empleada, no como guardiana de Guillermo. Como mi pareja, mi compañera. Luciana se quedó sin palabras, el shock evidente en su rostro. Ricardo, esto es... Apenas me conoces. Conozco lo suficiente. Vi cómo arriesgaste todo para proteger a mi hijo. Vi cómo trajiste luz de vuelta a esta casa, a nuestras vidas. Sé que es precipitado, que quizás parezca una locura, pero él tomó sus manos. Cuando lo sabes, simplemente lo sabes. Bajo el cielo estrellado de Antioquia, con el perfume de los cafetales alrededor, Luciana sintió algo que pensó que nunca más sentiría. Esperanza. No solo de un nuevo empleo o una nueva casa, sino de una nueva familia, una nueva vida completa. Necesito tiempo, respondió finalmente. No es una decisión simple. Todo el tiempo que necesites, dijo Ricardo apretando ligeramente sus manos antes de soltarlas. Solo quiero que sepas que, independientemente de tu respuesta, siempre tendrás un lugar aquí. Con Guillermo, conmigo. Él se levantó, le deseó buenas noches y se retiró, dejando a Luciana sola con sus pensamientos turbulentos y el cielo de Antioquia como testigo silencioso de una transformación que apenas comenzaba. 3 meses pasaron desde la propuesta de Ricardo en la terraza bajo las estrellas. La hacienda Bella Vista se había transformado completamente, no solo en la estructura física, con la reforma del jardín y la reapertura del ala este de la mansión que había permanecido cerrada desde la partida de Elena, sino principalmente en la energía que ahora llenaba sus espacios. Guillermo, ahora con casi 11 años, había regresado integralmente a la escuela y hecho nuevos amigos. Sus progresos físicos eran notables. La mayor parte del tiempo, usaba solo un bastón ligero y decorado con pegatinas de cohetes y planetas, un regalo de Luciana. En algunos días conseguía andar sin apoyo alguno, aunque todavía con una leve claudicación que, según los médicos, probablemente sería permanente. Más importante que la recuperación física era su transformación emocional. El niño había vuelto a sonreír, a jugar, a hacer planes. Sus pesadillas habían disminuido significativamente, y cuando ocasionalmente regresaban, él sabía que no estaría solo al despertar. Era una tarde de domingo cuando Luciana, sentada en la orilla del lago artificial de la propiedad, observaba a Guillermo alimentar a los peces de colores. Ricardo se acercó silenciosamente, trayendo una bandeja con limonada. ¿Acepta un refresco? Josefa acaba de hacerlo. Luciana sonrió aceptando el vaso. Gracias. Está un día perfecto, ¿no? Ricardo asintió, sentándose a su lado en el banco rústico. En los últimos meses, ellos habían desarrollado una rutina confortable. Luciana ya no era considerada empleada de la casa. Ricardo había insistido en ello, pero aún no había aceptado oficialmente su propuesta. Permanecía en la hacienda como una especie de invitada, una amiga de la familia que poco a poco se había vuelto indispensable para ambos. Guillermo quiere ir a la cascada el próximo fin de semana, comentó Ricardo, observando a su hijo que ahora corría detrás de una mariposa, casi sin cojear. Luciana lo miró sorprendida. La cascada era el lugar del accidente, un lugar que el niño se había negado terminantemente a visitar desde entonces. ¿Él dijo eso? ¿Por qué? Dijo que quiere enfrentar su miedo, que tú le enseñaste que ser valiente no es no tener miedo, sino hacer algo incluso sintiendo miedo. Ella sonrió, recordando la conversación que había tenido con Guillermo semanas antes. Él es realmente increíble, como la mujer que lo inspiró, respondió Ricardo, su mirada fija en ella. Luciana bajó los ojos, aún incómoda con los elogios directos. Durante los 3 meses que pasaron, Ricardo había sido paciente, respetando su tiempo y espacio. No la había presionado por una respuesta a su propuesta,
aunque sus sentimientos eran claros en pequeños gestos diarios, una mirada prolongada, una flor recogida especialmente para ella en el jardín, una canción dedicada en la radio de la hacienda. «Nunca me contaste por qué viniste a Antioquia», dijo él cambiando ligeramente el tema. «¿Por qué elegiste la hacienda Bella Vista entre tantos lugares?» Luciana observó el horizonte por un momento antes de responder. «Mi abuela era antioqueña. Nació en Jardín, no muy lejos de aquí. Cuando él se fue, sentí que necesitaba un nuevo comienzo en un lugar que tuviera alguna conexión con mis raíces, pero que fuera completamente nuevo al mismo tiempo. ¿Y por qué esta hacienda específicamente?» Ella sonrió un poco avergonzada. «En realidad fue algo así como por casualidad. Vi el anuncio de la vacante en el sitio web de la agencia de empleos y algo en el nombre Bella Vista me atrajo. Parecía un lugar de esperanza». Ricardo tomó su mano suavemente y acabó convirtiéndose exactamente en eso, para todos nosotros. Guillermo se acercó corriendo, interrumpiendo el momento. «Papá, Luciana, miren lo que encontré». En sus manos sostenía un pequeño cangrejo de agua dulce. «¿Puedo quedarme con él?» «Por favor». Luciana rió. «Él no sería feliz en un acuario. Pertenece al lago con su familia». El niño pareció ponderar la cuestión seriamente. «Como nosotros, ¿verdad? Somos más felices juntos». Ricardo y Luciana intercambiaron una mirada significativa por encima de la cabeza del niño. «Sí, como nosotros», respondió Ricardo suavemente. Aquella noche, después de la cena, cuando Guillermo ya se había recogido, Luciana encontró sobre su cama un sobre simple, sin dirección ni remitente. Dentro de él, una tarjeta hecha a mano, con dibujos coloridos que reconoció inmediatamente como de Guillermo. Una representación ingenua pero conmovedora de 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto, un niño con un bastón y una mujer con cabellos rizados. Encima de ellos, en letras cuidadas, «Mi familia». Junto a la tarjeta, una pequeña caja de terciopelo negro. Al abrirla, Luciana encontró un anillo simple con una única piedra verde esmeralda, delicada y sin ostentación, exactamente el tipo de joya que ella apreciaría. Lágrimas vinieron a sus ojos. No era un anillo de diamantes caros o piedras raras como el que Camila exhibía. Era algo pensado especialmente para ella, respetando quién era, sin intentar transformarla en algo que no era. Con el corazón acelerado, Luciana bajó las escaleras buscando a Ricardo. Lo encontró en la biblioteca, hojeando un libro antiguo a la espera. «Encontré su regalo», dijo ella parada en la puerta. Ricardo cerró el libro y se levantó. «Y es perfecto, simple, sincero, como nosotros», completó él acercándose. Luciana asintió emocionada. «Como nosotros. Entonces, ¿tu respuesta?» Ella respiró hondo, confrontando los últimos resquicios de miedo e inseguridad en su corazón. «Sí, mi respuesta es sí». Ricardo sonrió, aquella sonrisa que iluminaba sus ojos y que Luciana había aprendido a amar a lo largo de los meses. «No será fácil», advirtió ella. «Habrá quien hable, quien juzgue». «Deja que hablen», respondió él tomando sus manos. «Lo que importa es que encontramos algo raro, algo que muchos buscan toda la vida y nunca encuentran. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo genuino». Luciana sonrió a través de las lágrimas. «Un nuevo comienzo». A la mañana siguiente el desayuno fue servido en la terraza principal, con vista a los cafetales. Guillermo ya estaba en la mesa cuando Ricardo y Luciana aparecieron juntos. De la mano. «Buenos días, Gui», dijo Luciana, con una sonrisa luminosa. El niño miró las manos entrelazadas, luego el anillo en el dedo de Luciana, y su rostro se abrió en la más pura sonrisa. «Dijiste que sí». «Sabía que lo dirías». Ricardo rió despeinando el cabello de su hijo. «¿Cómo lo sabías?» «Yo mismo no estaba tan seguro». «Porque ella ya es mi madre en el corazón», respondió Guillermo simplemente. Solo faltaba que lo fuera en la vida real también. Luciana sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. «Ven aquí», llamó ella, abriendo los brazos. El niño corrió a su abrazo casi sin cojear. Doña Berenice, que servía el café, sonrió discretamente al ver la escena. «Felicidades, señor». «Señora», añadió,
con un nuevo respeto en la voz al dirigirse a Luciana. «Todavía no soy señora. Doña Berenice», rió Luciana. «Para mí ya lo es», respondió la ama de llaves, con un calor que antes jamás había demostrado. En los meses que siguieron, los preparativos para la unión oficial de Ricardo y Luciana avanzaron a un ritmo tranquilo, sin prisa. No sería un evento grandioso u ostentoso. Ambos preferían algo íntimo, solo con las personas que realmente importaban. Mientras tanto, la vida continuaba floreciendo en la hacienda Bellavista. Guillermo había progresado tanto en su fisioterapia que ahora pasaba días enteros sin usar ningún apoyo para caminar. Su regreso a la escuela había sido un éxito completo. Las historias que Luciana le había enseñado a contar lo habían hecho popular entre sus compañeros, y su experiencia de superación lo había transformado en un ejemplo para otros niños con dificultades. La noticia de que Camila había sido condenada a 5 años de prisión por sus acciones llegó como la confirmación de un ciclo que se cerraba. Ricardo ofreció a Guillermo la oportunidad de visitar a la ex prometida de su padre en la prisión, para quizás obtener un cierre emocional, pero el niño se negó educadamente. «No estoy enojado con ella», explicó él con una sabiduría más allá de sus años. «Solo no quiero mirar más hacia atrás. Quiero mirar hacia adelante». Era exactamente lo que todos estaban haciendo, mirando hacia adelante. En una tarde particularmente especial, Ricardo, Luciana y Guillermo finalmente hicieron el tan esperado viaje a la cascada. El lugar era de una belleza exuberante, aguas cristalinas cayendo sobre rocas antiguas, rodeadas por la exuberante vegetación de la región. Guillermo dudó por un momento al llegar, sosteniendo firmemente las manos de Ricardo y Luciana, pero entonces respiró hondo y dio un paso adelante. «Mamá siempre adoró este lugar», dijo él mirando la caída de agua. «Ella decía que aquí era donde se sentía más viva». Ricardo asintió, emocionado con la mención espontánea de Elena, algo que Guillermo rara vez hacía. Sí, era su lugar preferido en toda la hacienda. Luciana permaneció en silencio, respetando el momento entre padre e hijo, la memoria que ambos compartían. «Creo que ella estaría feliz de saber que volvimos aquí», continuó el niño. «Y que ya no estamos tristes todo el tiempo». «Estoy seguro de que sí, hijo», respondió Ricardo, con la voz embargada. Guillermo soltó las manos de los adultos y caminó hasta la orilla del lago formado por la cascada. Se agachó y tocó el agua con las puntas de los dedos. «Sabes, a veces sueño con ella», dijo él sin volverse. «Siempre está sonriendo y me dice que todo está bien ahora». Luciana se acercó, colocando suavemente la mano en el hombro del niño. «Es porque lo está. Gui, todo está bien ahora». El niño se levantó y, para sorpresa de ambos, caminó firmemente hasta el centro del claro, sin ningún apoyo, sin cojear. Allí levantó el rostro hacia el sol que se filtraba entre los árboles y sonrió. «Sí, todo está bien», concordó él. En el camino de regreso a la casa, Guillermo corría adelante, persiguiendo mariposas, mientras Ricardo y Luciana caminaban de la mano unos pasos atrás. «Gracias», dijo Ricardo repentinamente. «¿Por qué?» «Dietartism, por traer vida de vuelta a nuestra familia, por enseñarme a mirar hacia adelante sin negar el pasado, por amar a mi hijo como si fuera suyo». Luciana apretó su mano. «Él es mío, en el corazón, como él mismo dijo». Ricardo se detuvo volviéndose para mirarla. «¿Crees en el destino, Luciana?» Ella pensó por un momento antes de responder. «Creo que la vida nos coloca exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando no entendemos el porqué. Como una mujer extraordinaria que aparece en la puerta de una casa, triste en una mañana de niebla en Antioquia, o como un hombre y un niño que le enseñan a esa mujer que es posible amar de nuevo, e incluso después de perder lo que parecía ser todo». Se besaron bajo la luz dorada que atravesaba los árboles centenarios, mientras Guillermo, ahora completamente libre de las limitaciones físicas y emocionales que lo habían aprisionado, corría por el camino con la energía exuberante de cualquier niño de 11 años. En la mañana de un martes soleado, sin grandes pompas ni ceremonias extravagantes, Ricardo y Luciana oficializaron su unión en una sencilla notaría de Medellín. Guillermo, vestido con su primer traje, era el orgulloso padrino.
sosteniendo los anillos con solemne responsabilidad. De vuelta en la hacienda, una pequeña celebración reunió a los empleados más cercanos: Josefa, doña Berenice, Mateo, ahora ascendido a jefe de seguridad, y algunos otros. Había pastel de zanahoria, el favorito de Guillermo, champán para los adultos y música sonando suavemente en el antiguo gramófono de la sala. «Quiero hacer un brindis», anunció Guillermo levantando su vaso de jugo. «A mi nueva familia, a mi padre, que es el hombre más valiente que conozco, y a mi madre, Luciana, que nos enseñó que el amor es más fuerte que cualquier dificultad». No había ojos secos en la sala. Ricardo abrazó a su hijo con un brazo, mientras mantenía a Luciana cerca con el otro. «A la familia», concordó él, «y a los nuevos comienzos». Más tarde, cuando la fiesta ya había terminado y la casa estaba silenciosa, Luciana se encontró sola en la cocina, preparando una taza de té. Guillermo apareció en la puerta, ya en pijama. «¿No puedes dormir?», preguntó ella. El niño negó con la cabeza, acercándose. «Quería mostrarte una cosa». Él extendió la mano ofreciendo un trozo de papel doblado. Al abrirlo, Luciana reconoció uno de los billetes coloridos que había dejado en la puerta de la habitación de Guillermo en aquel primer mes en la hacienda. Decía simplemente: «Ánimo. A veces es solo dar un pequeño paso a la vez». «Los guardé todos», confesó el niño. «Fueron lo primero que me hizo sentir que quizás yo podría estar bien de nuevo». Luciana lo abrazó fuerte, sintiendo en el pecho esa expansión que solo el amor genuino puede traer. «Gracias por guardarlos, Gui, y gracias por dejarme entrar en tu vida. Gracias por no rendirte conmigo», respondió él devolviéndole el abrazo. «Te amo, mamá». Las palabras, dichas por primera vez de forma tan directa, resonaron en el alma de Luciana como un eco de curación, de redención, de promesa cumplida. De Gabriel a Guillermo, de pérdida a reencuentro, de dolor a alegría, el círculo se cerraba no como un fin, sino como un nuevo comienzo. «También te amo, mi hijo», respondió ella, besándole la frente. «Más de lo que imaginas». A la mañana siguiente, Ricardo encontró a Luciana en la cocina, preparando panqueques para el desayuno. «Buenos días, señora Mendoza», bromeó él, abrazándola por detrás. «Todavía suena extraño», rió ella volviéndose para mirarlo, «pero creo que puedo acostumbrarme». «¿Tienes planes para hoy?» «Pensé en llevar a Guillermo a dar un paseo hasta la cascada. Él quiere mostrarme cómo sabe nadar ahora». Ricardo sonrió, maravillado con la naturalidad con que se habían convertido en una familia. «Parece perfecto». En ese momento, Guillermo entró en la cocina, caminando firmemente, sin ningún vestigio de cojera. «Buenos días, papá». «Buenos días, mamá». Panqueques». Se acercó a Luciana, tomando un panqueque directamente de la sartén, ganando un cariñoso golpe en la mano como reprimenda. «Espera a sentarte en la mesa, jovencito». Guillermo rió, tomando platos del armario para ayudar a poner la mesa. El sol entraba por las ventanas de la cocina, bañando a los tres en luz dorada. Afuera, los pájaros cantaban entre los cafetales y la vida en la hacienda Bellavista continuaba, no como antes, no como un retorno a lo que se había perdido, sino como algo nuevo, algo reconstruido. Una familia tejida no por la sangre, sino por la elección, por el coraje de mirar hacia adelante, por la determinación de transformar la pérdida en renacimiento, por la confianza en el amanecer después de la noche más oscura, y principalmente por el amor que elige quedarse, que persiste, que cura, que ilumina el camino hacia adelante, paso a paso, día tras día, corazón a corazón. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luciana, Ricardo y Guillermo haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar este viaje de emociones, hemos preparado una lista de reproducción especial, con historias igualmente cautivadoras sobre nuevos comienzos, segundas oportunidades y el poder transformador del amor verdadero. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta narrativa sobre curación y nuevos horizontes resonó en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida colombiana en sus muchas facetas. Y queremos saber
¿Qué momento de esta historia les emocionó más? ¿La primera sonrisa de Guillermo? ¿La revelación de las trampas de Camila? ¿O quizás el momento en que Luciana finalmente dijo sí al nuevo comienzo? Compartan en los comentarios y formen parte de esta comunidad que celebra el poder de las narrativas que nos transforman. Hasta la próxima historia.